Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla el ingeniero John Marcos. En esta oportunidad vamos a ver un tema sumamente importante en Python que son las listas. Las listas se utilizan para almacenar varios elementos en una sola variable. Las listas son uno de los 4 tipos de datos integrados en Python que se utilizan para almacenar conjuntos de datos. Los otros 3 son tuplas, conjuntos y diccionarios, todos diferentes, con diferentes cualidades y usos. Cada uno de estos tipos de datos lo vamos a ver en videos diferentes para que quede bien claro estas temáticas. ¿Cómo se crean las listas? Utilizando los corchetes. Ejemplo, voy a ingresar al idle de Python y voy a crear una variable que se llama frutas. Y entre corchetes voy a crear unos arrays de frutas. Entonces, aquí creo una lista de frutas y está almacenado en la variable que frutas. Si llamo a la variable frutas, efectivamente él me arroja toda esta información que tenía almacenada esa variable. Si quiero saber o corroborar el tipo de datos que está almacenando esa variable, entonces llamo a la función type y le paso el objeto del cual quiero saber su tipo, en este caso frutas. Y efectivamente Python me dice que es de la clase que lista. Aquí está. Entonces, las listas se crean entre corchetes. Los elementos de una lista son datos que están ordenados. Las listas se pueden modificar y admiten que valores duplicados. Ejemplo, voy a entrar al idle de Python. Si llamo a esa variable, efectivamente, él me está arrojando toda esta información. Y aquí nos damos cuenta que Apple está repetido 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que las listas se admiten datos que duplicados, jóvenes. Tengan en cuenta eso. Los elementos de una lista están indexados. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento tiene un índice 0, es decir, posición 0. El segundo elemento tiene el índice que 1 y así sucesivamente. Bueno, voy a entrar al idle y les voy a explicar ese concepto. De nuevo, frutas igual. Voy a crear 3 elementos nomás. Apple, orange. Queremos otra lista. Cherry. Entonces, para nosotros es normal contar a partir del 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición de Apple está en 1, Orange en el 2 y Cherry en el 3. Pero en programación, la indexación siempre empieza desde 0. ¿Qué quiere decir eso? Que Apple en realidad está en la posición 0, Orange en la posición 1 y Cherry en la posición ¿qué? 2. No se les vaya a olvidar eso. La indexación de un conjunto de elementos empieza en ¿qué? Desde 0. ¿Cómo sabemos esta posición? De la siguiente forma. Llamo a la variable frutas, la que contiene esos datos, llamo a su método index y le paso el nombre del elemento que quiero saber ¿qué? Su posición. En este momento, en este caso, Apple está en la posición ¿qué? 0. Entonces, con esto les corroboro que la indexación en este tipo de datos, de elementos, empiezan desde ¿qué? Desde 0. Si queremos saber
la posición de orange, le pasamos esa palabra y efectivamente está en la posición que 1. No se les vaya a olvidar esto. La indexación empieza siempre desde ¿qué? Desde 0. Después 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Longitud de una lista. Para determinar cuántos elementos tiene una lista, se utiliza la función que len. Ejemplo, jóvenes. Aquí tenemos 1, 2, 3 elementos, pero recordemos que empieza siempre desde 0, 0, 1 y 2. Queremos saber la longitud de esta lista. ¿A qué función llamamos? A la función que length. Como estamos en el intérprete de Python, solamente podemos escribir len y le pasamos el argumento del cual queremos saber su longitud. En este caso, len y la variable fruta. 1, 2, 3 elementos. Entonces recuerden, para saber la longitud que tiene un elemento, llamamos a la función que length. Miren, voy a crear, para que ustedes entiendan esto de la función len, voy a crear una variable que se llame nombre. Esta variable tiene un simple dato que es j-angulo que ma. J-angulo ma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Entonces, len nombre. Y efectivamente me dice que es esta palabra tiene ¿cuántos elementos? 9. Entonces, de esa forma determinamos la longitud que tiene un elemento, jóvenes. Los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo de datos. Es decir, pueden ser string, pueden ser números enteros, pueden ser números flotantes, pueden ser datos booleanos, o sea, true o false. Ejemplo. Aquí tengo bueno, voy a hacerlo por parte porque así me saca error, jóvenes. Esto lo estoy haciendo copiar y pegar es para adelantar trabajo, porque el video es largo. Copio, pego, y pego. Entonces, aquí tengo tres variables. Lista 1 que tiene, valga la redundancia, una lista de ¿qué? De string, cadena de caracteres. La lista 2 tiene datos numéricos enteros. Y la lista 3 tiene ¿qué? Datos booleanos. Entonces, por eso se dice que una lista puede almacenar datos de diferentes ¿qué? Tipos. Entonces, miren, en una sola variable, yo puedo almacenar ¿qué? Datos de diferentes tipos. String, números enteros, booleanos, pongámosle aquí decimal a esto. Bueno, no me lo aceptó. Y string. Miren, voy a hacer otra variable para que ustedes miren que puede aceptar datos de cualquier tipo. String, números enteros, datos booleanos,
datos, números flotantes con decimal y cadenas de caracteres. List 4, efectivamente que me permite almacenar datos de diferentes ¿qué? Tipos. Bueno, una lista también se puede construir, valga la redundancia, con su constructor list, o sea, con su palabra reservada list. Al crear o a utilizar este constructor list, se crea una nueva lista, jóvenes. Al utilizar el constructor list, se crea una nueva ¿qué? Lista. Miremos el ejemplo. Entre paréntesis, yo voy a almacenar unos valores. Estos datos están dentro de paréntesis. Para Python estos valores son una tupla, que es el tema que vamos a ver después. Pero nosotros queremos crear a partir de estos datos una lista. Pero si ustedes pueden observar, esos valores no están almacenados en ninguna parte. Entonces, creo una variable que se llama fruta y todos estos datos no son una lista. Entonces, para hacerlo con el constructor, o sea, con su palabra reservada, llamo a ese constructor que se llama list, abro paréntesis y cierro ¿qué? Paréntesis. Si llamo a la variable fru, efectivamente me indica que esos datos son ¿qué? Una lista. ¿Por qué es una lista? Porque está entre corchetes. Entonces, esta es otra forma de crear ¿qué? Listas en Python. En Python podemos ingresar a un elemento en específico a través de su posición. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Si yo creo una variable fruta y le asigno una lista, yo les he dicho que la indexación siempre empieza desde cero, ¿no? Entonces quiero saber en la posición de ese elemento, o sea, si yo escribo 1, me va a decir que es cherry. Si escribo 0, me va a decir que es apple. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente forma. Fruta y entre corchete escribo la posición o quiero saber el elemento en el cual está en esa posición. En este caso, escribí 1. Quiero saber la posición en el cual está ese elemento. Entonces, enter. En la posición 1 está ¿quién? Cherry. Cherry. En la posición 2 está orange. Y en la posición 0 está apple. Pero ¿qué pasa si yo le indico un índice en el cual no existe? Entonces me va a sacar un error de índice. Precisamente por eso, porque el índice de la lista está fuera de rango. Ese índice para Python no existe porque empieza 0, 1 y 2. Entonces, de esta forma, tenemos acceso a los elementos de la lista.
tenemos acceso a esos elementos, jóvenes, de esta forma. Aquí se los estoy mostrando, miren. ¿Sí? Con este video les voy a mostrar todos los métodos y todo lo que se puede hacer con las listas. Por eso es un poco largo. También podemos hacer una indexación negativa. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente forma. Aquí tenemos de nuevo, no le coloqué plural, sino que frutas y tiene almacenado esta lista con 3 elementos. Si queremos empezar de derecha a izquierda, entonces tenemos que colocar que -1. Entonces, fruta menos que 1, porque quiero saber la posición de este elemento, el último, que está a la derecha. Entonces me va a decir que es cherry. Fruta -2 me va a decir que es que banana. Y así sucesivamente. Entonces, miren, ustedes están observando que para yo poder saber el índice va entre qué, entre corchetes. No se les vaya a olvidar eso. Para saber una posición, entre qué, entre corchetes. Aquí está el ejemplo. Aquí se los dejo un rato para que lo miren. Indexación ¿qué? Negativa. La indexación negativa significa empezar desde el final. -1 se refiere al último elemento. -2 se refiere al penúltimo elemento y así sucesivamente. Python también nos permite ingresar a un rango de índices. Se puede especificar un rango de índices especificando dónde empezar y dónde terminar el rango. Al especificar un rango, el valor de retorno será una nueva lista con los elementos especificados. Entonces, miremos cómo es que es eso de los rangos. Copiamos para avanzar y pegamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Para saber ese rango, llamamos a la variable y escribimos desde dónde hasta dónde queremos llegar. Entonces, quiero empezar, como dice el ejemplo, desde 2 hasta el 5. Entonces, la posición 2 es 0, 1, 2, cherry. 2 puntos, ¿hasta dónde? Los 2 puntos me indican hasta dónde quiero llegar. Hasta el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es el melón. Pero este 5 no se cuenta. Quiere decir que me va a llegar desde cherry hasta qué? Hasta kiwi. Y esto me va a crear una qué? Una nueva lista. Aquí está, jóvenes. Cherry, posición 2. 0, 1, 2. 2, 3, 4. Melón no se cuenta. De esta forma es que le indicamos a Python desde dónde hasta dónde qué queremos llegar. Otra manera de hacerlo es de la siguiente manera. Copiemos este ejemplo. Lo pegamos. Y le decimos frutas. Los 2 puntos, recuerden que me indica el rango. Pero observen ustedes que no le coloqué desde dónde inicia, pero sí le coloqué desde a dónde quiero llegar. Si no le coloco desde dónde inicia, el programa supone que va a empezar desde 0 hasta el 4, pero recuerden que el último número no se toma. Es decir, me va a sacar 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver si es cierto. Entonces, efectivamente, me bota 0, 1, 2, 3, apple, banana, cherry y orange.
A pesar que este condicional is no lo hemos trabajado, que posteriormente sí lo vamos a hacer en un video, Python me permite comprobar si existe un artículo. En este caso vamos a comprobar si manzana está en la presente lista. Entonces, copiamos el ejemplo para avanzar y utilizamos el condicional que is. Mírenlo aquí. Is. Si manzana está dentro de frutas, entonces imprimimos. Sí, manzana está en la lista. Si esta manzana no estuviera acá, este mensaje que no saldría, jóvenes. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis? Sí, manzana dentro de quién? De la variable fruta, dos puntos, print. Miremos esto acá para que copiemos rápido esto y avancemos. Entonces, efectivamente, saca el mensaje, sí, manzana está en la lista de frutas. Miremos otro ejemplo. Voy a crear la misma variable y voy a copiar estos datos. Aquí en estos datos están en español. Entonces, yo le voy a decir al programa, sí, cherry dentro de frutas, dos puntos, print, entre comillas, sí, cherry está en la lista de frutas. Observen ustedes que cherry no está dentro de la lista. Entonces, este mensaje, esta impresión no debería salir porque cherry no está dentro de la lista. Aquí está cereza en español y acá está cherry en inglés. Entonces, no debería salir este mensaje. Corroboremos si es cierto. Miren, efectivamente no sale el mensaje porque cherry está en inglés y cereza está aquí en español. Bueno, espero que les quede claro que nosotros podemos comprobar con el condicional is si algo está dentro de una lista. Este tema de is lo vamos a ver posteriormente también. Python también nos permite cambiar el elemento de la lista. Para cambiar el valor de un elemento específico, se consulta el número de su índice. Entonces, cambiar el segundo elemento, por ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Lo copiamos. Y lo pegamos. Observen ustedes que tenemos una lista de 3 elementos. Apple, banana y cherry. Banana está en el ¿qué? En el índice 1. Entonces yo quiero cambiar que ya no aparezca banana, sino que aparezca, por ejemplo, cherry. Cereza. Entonces, con esto le estoy diciendo que la variable fruta en su posición 1 me coloque el valor de ¿qué? De cherry. Miremos si eso es cierto. Y efectivamente, en la posición 1, que estaba banana anteriormente, la cambié ¿por qué? Por cherry. Entonces, esto me permite hacer ¿qué? Python. Python también nos permite cambiar un rango de valores de elementos. Para cambiar el valor de los elementos dentro de un rango específico,
Se define una lista con los nuevos valores y se hace referencia al rango de números de índice, donde se desea insertar los nuevos valores. Ejemplo, cambiar los valores banana y cherry por los valores de coconut y watermelon. Entonces, ejemplo, yo estoy copiando y pegando jóvenes en el intérprete de Python porque sea más rápido. Entonces me está diciendo que queremos cambiar ¿qué? Un rango de valores. Entonces, 1, recuerden, el 1 es banana. 2 puntos para decir desde hasta dónde. 0, 1, 2, 3, pero este no me lo va a tomar. Como quiero cambiar un rango de valores, esos nuevos datos también tienen que estar entre ¿qué? Entre corchetes, o sea, porque va a ser una nueva ¿qué? Lista. Entonces copiemos esto. Y peguemos. Si llamamos a la variable fruta, efectivamente, el 1, que era banana, me lo cambió por ¿qué? Coconut. Porque yo le dije que desde el 1 hasta el 3. El 3 es orange, pero él no lo va a tomar, sino que va a cambiar el cherry. Entonces, cherry, en lugar de cherry, cambiamos por la fruta watermelon. Sandía, jóvenes. Entonces, Python me permite también que cambiar rangos de qué? De valores. Aquí también miren, Python me permite cambiar el segundo y tercer valor reemplazándolos con un valor. Ejemplo, frutas es igual a la lista. Le digo frutas entre corchetes, desde qué posición y los 2 puntos me indica el rango. En este caso me dijo que lo voy a reemplazar es por qué? Por watermelon. 0, 1. Entonces, miremoslo. ¿Cómo se hace esto? Copiamos, llamamos a la variable entre corchetes desde el 1 hasta el 3 y le vamos a asignar que watermelon. Hay un error porque dice fruta no está definida, entonces hagámoslo manualmente. Copiemos estos valores. Es bueno que nos salgan estos errores para que ustedes sepan cómo corregirlos también. Fruta, entre corchete, 1, rango 3, igual, entre corchete, watermelon. Llamamos a fruta y efectivamente él me cambió banana y cherry. ¿Por quién? Por watermelon. Entonces, de esta forma también lo podemos ¿qué? Hacer desde un rango específico hasta dónde. Python también nos permite insertar elementos. Para insertar un nuevo elemento de la lista sin reemplazar ninguno de los valores existentes, podemos utilizar el método insert. El método insert inserta un elemento en el índice especificado. Ejemplo, insertar sandía como tercer elemento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Copiamos. De nuevo, estamos utilizando la variable fruta. Frutas, plural. Y nos va a sacar un error porque copié mal. De nuevo. En la variable fruta almacenamos esta lista.
Llamamos a la variable frutas, llamamos a su método insert y él tiene dos parámetros, dos argumentos que debemos pasarle. La posición y el valor que le queremos pasar. Watermelon. ¿Qué quiere decir eso? Que en la variable frutas vamos a insertar en la posición 2 a watermelon. Miren, 0, 1, 2. Llamemos a la variable y observen que él no modifica nada, sino que en la posición 2 colocó este valor, watermelon. Es decir, cereza, que estaba en la posición 2, ahora corrió a la posición ¿qué? 3. Entonces, aquí ya estamos invocando a uno de los métodos de las listas. Para añadir elementos, al final de una lista se utiliza el método ¿qué? Append. Append, método append. Copiamos, pegamos, fru.append, su método. Miren, método append. Dice, añadir un elemento al final de la lista. Entonces, ¿qué elemento queremos anexar? Orange. 0, 1 y 2. Apple, banana y cherry. No lo tenemos, pero con este método nos faltó la palabra de, lo anexamos ¿qué? Al final. Aquí está. Apple, banana, cherry y orange. Appends ingresa un elemento al final de la ¿qué? De la lista. En Python también nos permite que ampliar una lista. Para agregar elementos de otra lista a la lista actual, se utiliza el método que extend. Ejemplo. Lo estoy copiando por partes, porque si no lo hago así, me saca error, me bota error. Entonces aquí tenemos dos variables que tienen almacenado dos listas. La variable fru que tiene esto y la variable tropical que también tiene estos datos. Entonces miren, quiero extender a la variable fru que tiene todos estos datos, quiero extenderlo con lo que tiene esta variable tropical y tiene todos estos datos. Para que se entienda mejor, pasemos acá al intérprete y sigamos. Miren, fruta.extend. Aquí está, extend. Extend king tropical. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos que tenía la variable tropical, toda esta lista fue extendida a la variable fru que tenía todos estos elementos de la lista. Miren, cherry, después anexó mango, pineapple, papaya. Entonces, estamos mirando todos los métodos que tiene que las listas en Python. Python también nos permite agregar cualquier iterable. ¿Qué quiere decir eso de iterar? Iterar, que es un objeto que se puede recorrer. Entonces, ¿qué es iterar? Es un objeto que se puede recorrer. Es decir, que permite iterar sobre sus elementos. Eso significa que iterable. Entonces, nosotros podemos iterar sobre tuplas, conjuntos y diccionarios. No se vayan a olvidar eso. Nosotros podemos iterar sobre listas,
tuplas, conjuntos y diccionarios. El método STEM no tiene que agregar lista, puede agregar cualquier objeto iterable, lo que les acabo de mencionar, tuplas, conjuntos y diccionarios. Entonces, miren, aquí tienen un ejemplo. Esto es una lista porque está entre corchetes. Esto es una lista. Y esto es una tupla porque está entre paréntesis. Tema que aún no hemos visto, pero lo que va entre paréntesis en Python se le conoce como tupla. Y lo que va entre corchetes se le conoce como lista. Entonces, queremos extender esta lista de esta variable fruta con los elementos que están dentro de una tupla en la variable que, perdón, thisTuple. Llamamos a la variable fru y efectivamente se extendió la lista anexando estos valores de esta tupla. Entonces observen ustedes, Apple, banana, cherry y ahora me anexó kiwi, orange. Entonces por eso se dice que no importa el objeto que sea, puede ser tuplas, conjuntos y diccionarios. Repito, esos temas no los hemos visto, pero para crear una lista se utilizan corchetes. Para crear unas tuplas se utilizan paréntesis. Para utilizar conjuntos se utilizan llaves. Y para utilizar diccionarios se utilizan llaves, pero con unos términos que se llaman llave-valor, que son temas que vamos a ver después. Python también nos permite eliminar un elemento especificado. Para hacer esto se utiliza el método que remove. Remove elimina un elemento que es especificado. Ejemplo. Si ustedes pueden observar, miren aquí. Siempre se coloca el nombre de la variable, punto, y se invoca su método, banana. Banana es el elemento que queremos que remover. Y efectivamente, de la lista original que tenía Apple, banana y cherry, se removió ¿qué? Banana. Y aquí está. Si hay más de un elemento con el valor especificado, el método remove elimina la primera aparición. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de que Python permite datos duplicados, pero como vamos a aplicar el método remove, él va a eliminar solamente el primer elemento localizado, que es este, banana. ¿Cómo lo hacemos? Fru, la variable, remove, el método, y entre paréntesis, el elemento que queremos que eliminar. Pero como hay dos, él va a eliminar ¿qué? El primer elemento que localizado de la lista. Por eso me eliminó este que estaba en la posición que 1. Y este de acá que estaba en la posición que 3 lo dejó. No se vayan a olvidar de estos métodos que les estoy mostrando, muchachos. Para eliminar un índice especificado, utilizamos
el método que PO. PO me permite eliminar un índice. Remove, el anterior es un valor especificado. Ahora vamos a eliminar ¿qué? Un índice. Ejemplo. Tenemos la lista fruta. Llamamos a la variable y ahora a su método PO, pero ahora le vamos a especificar un índice. Banana está en el índice 1. Ese es el índice que queremos eliminar. Miren. PO 1. Si ahora llamamos a la variable fruit, efectivamente banana fue eliminado de esa lista. Pero aquí es algo curioso y ustedes no lo han mirado. Este método PO devuelve un valor, retorna un valor. O sea que él devuelve el valor del cual lo estoy eliminando. Miren que él me lo devolvió, me lo mostró. Entonces, para que ustedes observen este método, que es curioso. Si ven que devolvió un valor. Si no se especifica el índice, el método PO elimina el último elemento, porque él no lo estamos especificando ningún valor. Ejemplo, de nuevo, la lista, llamamos a la variable, su método, y aquí no le estamos especificando ningún valor. Entonces, él supone que va a eliminar el último valor. Entonces, cherry, y me devolvió ese valor, cherry. Llamamos a la variable y efectivamente fue eliminado ese valor. La palabra clave del también elimina el índice especificado. Entonces, miren, copiamos este ejemplo. Llamamos a la palabra reservada del, la variable, ¿sí lo ven? Y su posición. Llamamos a la variable fruit y efectivamente del borrar de la variable fruta la posición que es 0, que es Apple, entonces me lo borró. De esta forma también podemos borrar que datos de una lista en Python. Miren que una lista en Python tiene muchos métodos, por eso se los estoy mostrando completo, para que ustedes observen todo lo que uno puede hacer con las listas. La palabra clave del también puede eliminar la lista por completo. Entonces, observemos el ejemplo. Copiamos. Me equivoqué aquí. Del fruit. Miren. Del y la variable que queremos borrar. Si llamamos a fruta, a la variable fruta, dice nombre error. Fruta no está definida. ¿Por qué sale ese error y está bien? Porque del borró todo lo que contenía la variable que fruta, muchachos. Entonces hay que tener mucho cuidado con con esta palabrita del. Miren que me borró todo lo que tenía este. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra del. El método clear vacía la lista. La lista aún permanece, pero no tiene contenido. Entonces miremos. De nuevo, la variable fruta almacena toda esta información. Y ahora llamamos al método clear.
¿qué me dice? Ah, salió este error porque aquí no estoy en el PROM, jóvenes. Pero entonces, miren, para avanzar, copio. Observen todos los errores que nos puede pasar, pero la idea es solucionarlos. Clear me borra todos los elementos de la lista, pero me la deja que vacía. Mira, me la dejó vacía. A diferencia de ese del que me borró toda la información. Entonces aquí les muestro la diferencia entre clear y del. En Python también podemos recorrer que una lista. ¿Y cómo se hace eso? Con los bucles, con el bucle for. Este bucle tampoco lo hemos mirado, pero en otros videos lo vamos a mirar con más detalle. Pero para que ustedes observen que una lista se puede recorrer con estos bucles, aquí les dejo este ejemplo. Aquí está. Entonces observen ustedes, palabra reservada for, que es un bucle, X es una variable y esa variable es la que me permite iterar. O sea, lo que les comenté hace rato, iterar es un objeto que se puede recorrer, es decir, que permite iterar sobre sus elementos. ¿Sobre cuáles elementos? Sobre los elementos que tiene la variable que frutas, todos estos elementos me permite iterar, recorrer. Vamos a imprimir esa X para ver qué es lo que tiene, muchachos. Entonces, efectivamente, esta variable me permitió recorrer todos estos elementos y por eso ustedes los observan que los imprimió. Entonces, con el ciclo for podemos iterar sobre una ¿qué? Sobre una lista. También podemos recorrer los números de índice de una lista. ¿Y cómo se hace esto? Con la función len, miren. Y con la función que range. Y eso lo vamos a hacer con más detalle cuando miremos lo que el ciclo for. Aquí se los dejo, miren, para que lo observen, que también podemos recorrer números de índice. Ahí están. También podemos utilizar el bucle while para recorrer listas, pero cuando utilizamos el bucle while a la variable que va a ser de iterador, tenemos que aumentarle que un 1. Y aquí aprovecho para comentarles sobre los operadores de asignación que compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión es la misma que está aquí, acá. Operadores de asignación que compuesta. Otro tema importante de la lista es el término comprensión de lista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos expresar en una sola línea toda una información, jóvenes, toda una información. Toda una información. Entonces, para que nos quede claro esto de la comprensión de lista, voy a escribir este ejemplo. Y se lo voy a explicar paso a paso. Creamos nuevamente la variable fru y la anexamos la lista. Tiene toda esta información. Ahora vamos a crear una lista vacía. Esa lista vacía está almacenada en la variable que new list. Y es bueno que ustedes observen este ejemplo porque para que ustedes sepan que una lista se puede crear vacía. Y eso lo vamos a hacer con actividades prácticas para que ustedes entiendan mejor estos temas. Y ahora vamos a recorrer esa lista y lo vamos a anexar a la new lista que está vacía. Se entiende un poco enredoso, pero es así.
Bueno, esto creo que no se puede explicar en el intérprete. Lo voy a hacer mejor de acá en el editor para que ustedes lo miren. Miren, este es el tema de comprensión de lista. Aquí se los voy a dejar. Comprensión de lista. Este es el ejemplo. En el intérprete de Python no se puede hacer esto porque tiene mucha información. Entonces, miren, la variable fruits tiene toda esta lista, todos estos datos. La variable newList tiene una lista vacía y esta es la lista que vamos a llenar. Con el bucle for utilizamos este iterador que se llama X. Ustedes también lo pueden llamar contador, y o la letra que quieran. Pero por lo general en programación se utilizan las letras I, J, K, M, N. ¿Listo? Pero en este caso utilicé la variable que X. Para X en frutas, si A está dentro de X, a la nueva lista anésele que lo que tenía la variable que X. ¿Qué quiere decir esto que suena enredoso? Que todos estos datos que están en esta lista, que tienen la letra A, van a ingresar a la nueva lista que está vacía. En este caso, banana tiene la letra A, apple tiene la letra que A, cherry no, kiwi no y mango sí. Quiere decir que estos elementos que tienen la letra A van a ser incorporados en la nueva lista que está vacía. Miremos, corramos el programa para que ustedes observen. Y efectivamente se crearon o se creó una nueva lista de estas frutas que contienen la letra que A. No se preocupen por este bucle for, que esto lo vamos a ver que más adelante cuando miremos los bucles. Sigamos. Estamos aquí en la comprensión, ¿no? Entonces, miren, este ejemplo que estaba arriba, con la comprensión de lista, lo podemos hacer que en una sola línea de código. Entonces, ¿cómo es esto? Copio. Este es el mismo ejemplo anterior, pero ahora lo vamos a hacer con comprensión de lista. Entonces, en la variable frutas tenemos toda esta lista. Manzana, banano, cherry, kiwi, mango. Y la nueva lista tiene la famosa que sintaxis de comprensión. Entonces, X for X en fruta si A está dentro de X. Miren que esta nueva lista que estaba vacía anteriormente en el ejemplo anterior, lo estamos haciendo en una sola línea de código. ¿Qué quiere decir eso? Que con este método podemos optimizar información y nos podemos ahorrar muchas líneas de código. Miremos si bota la misma información. Y efectivamente bota la misma información, pero con menos líneas de qué? De código. Entonces, aquí les voy a dejar. Aquí les voy a dejar la sintaxis. Miren, esta es la sintaxis de la comprensión de lista. La variable igual entre corchetes. Primero, la expresión que era la X. For, el ítem es la X, la variable. Y el iterable. ¿Cuál es el iterable? Fruta. Si esto es la condición. Is. Entonces, aquí les voy a dejar un rato esto para que ustedes observen. Esta es la famosa sintaxis de comprensión de qué? De lista. Python también nos permite ordenar listas alfanuméricamente. ¿Cómo se hace eso? Los objetos de la lista tienen un método llamado sort que ordenará la lista alfanuméricamente.
en orden ascendente de manera predeterminada. Ejemplo. Voy a copiar esto para que sea rápido. Y vamos a ordenar esa lista. Llamamos a su método source. Aquí está el método source. Ah, miren, salió error porque esto no estaba dentro del prompt. Entonces, miren todos los errores que también se les puede presentar a ustedes. Si no hay estos tres dibujitos que son los mayor que, va a sacar errores, jóvenes. No se olviden de eso también. Punto sort, y como es un método, tenemos que colocar entre paréntesis. Llamamos otra vez a la variable fru y efectivamente él nos ordena, miren. Él nos ordenó, como dice acá, alfanuméricamente. Nos ordenó que esta lista: banana, kiwi, mango, orange y pineapple. Nos ordenó alfabéticamente. No se olviden también de este método que se llama ¿qué? Source. Pero también source nos permite ordenar números. Miren, aquí tengo una lista con números. Entonces, lo mismo, se crea una lista con números y se llama la variable punto y su método, entre paréntesis. Y él ordena estos números de menor que a mayor. Python también nos permite ordenar de forma descendente. Para ordenar en forma descendente se utiliza el argumento de palabra clave reverse igual true. Entonces, miren, esto sí lo voy a explicar con el ejemplo. Ay, aquí también va a salir error. Mire, aquí lo copié otra vez. Fruta, la variable tiene esta lista. Entonces, como lo queremos de forma descendente, utilizamos esta sintaxis, miren. Copiamos para que sea rápido. Entonces, la variable, el método sort ordena, pero como lo queremos desordenar, llamamos a este método reverse y lo igualamos a true. Efectivamente, él ordenó, pero al contrario, o sea, lo reversó. Aquí con sort lo ordena y con reverse lo desordena. Pero el reverse tenemos que pasarle o asignarle el valor de qué? De true, de verdadero. Python también nos permite personalizar la función de ordenamiento. Miren, este tema que está aquí, se los dejo aquí especificado, pero esto es un tema ya un poco más avanzado porque utiliza un método que se llama key. Key ya es un método avanzado, pero aquí se los dejo especificado solamente para que lo analicen. Y es un método que es un método avanzado que posteriormente lo vamos a ver también con más detalle. Aquí se los dejo un rato para que lo analicen. Python también nos permite copiar una lista. Para copiar una lista se utiliza el método copy. Lo voy a explicar. Creamos una variable y le asignamos esta lista. Creamos una nueva variable y le asignamos la variable anterior que tiene toda esta lista y le colocamos el método copy. Recuerden, el método o las funciones llevan paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que imprimir? La nueva ¿qué? Lista, que está contenida en la variable ¿qué? Mi list. Aquí está efectivamente. Toda esta información que estaba en fru
ahora se la copiamos ¿qué? A mi list, jóvenes. Ahí están. El método ¿qué? Copy. Anteriormente también les expliqué sobre el constructor list. ¿Qué quiere decir eso? Que también podemos usar el constructor list para hacer ¿qué? Copia de lista. Aquí se los dejo para que lo analicen. Eso ya lo explicamos anteriormente. También podemos utilizar el operador de corte. Se puede hacer una copia de una lista utilizando el operador de corte. ¿Cuál es el operador de corte? Estos dos famosos ¿qué? Puntos, muchachos. Aquí está, aquí se los dejo como ejemplo para que lo practiquen. Aquí se los dejo un rato. Ese operador de corte son los dos puntos, pero va entre ¿qué? Corchetes. También podemos unir dos listas en Python. Existen varias formas de unir o concatenar dos o más listas. Recuerden este concepto. Concatenar significa que unir. En cualquier lenguaje de programación, cuando ustedes escuchen la palabra concatenar, significa que unir dos cosas. En este caso, como estamos hablando de lista, vamos a concatenar ¿qué? Dos o más listas en Python. Y una de las formas más sencillas es mediante el operador ¿qué? Este operador más de suma. Miren, aquí está. La lista 1 tiene A, B, C. La lista 2 tiene 1, 2 y 3. Creamos una variable llamada lista 3 y concatenamos la lista 1 con el operador más, lista 2 e imprimimos la lista 3. Y en la lista 3, él nos va a sacar todo este proceso que está acá. Pero esto también lo podemos hacer con el método que append. Aquí se los dejo, miren. Lista 1 tiene todos estos datos. Lista 2 tiene todos estos datos numéricos en una lista. Y también lo podemos recorrer con el bucle for x, que recuerden es la variable que va a iterar sobre estos elementos. Y lista 1, que tiene estos elementos, vamos a anexarle ya con el método append lo que tenía el iterador. Cuando imprimimos esto, va a sacar todas estas dos informaciones. Bueno, jóvenes, con eso les expliqué todo lo que es lo relacionado con listas en Python. ¿Yo de dónde saqué esa información? Porque a veces es difícil acordarse de esos métodos. Recuerden, la palabra reservada dir y le pasamos list. Si no me acuerdo cómo se escribe list, entonces creamos una lista, muchachos. Miren, esta es una lista. Pero si no sé cómo se escribe esa palabra list, llamo a la función type y le paso ese parámetro, ese argumento de la variable. Entonces list se escribe así, list. Ahora sí, queremos saber todos los métodos que tiene una lista. Entonces le colocamos dir y entre paréntesis list. Y efectivamente él me bota todos los métodos que yo les acabé de mencionar. Miren, po, insert, remove, append, clear, copy. Nos faltó este con extend, index, reverse, sort, reverse. Entonces, ahí les dejo un rato y esos son todos los métodos que les acabé de explicar. Bueno, el video se hizo extenso, pero era necesario para que ustedes entendieran este importante tema que se llaman listas en Python. Bueno, jóvenes, que estén bien. Hasta luego.